Amigos de la Caja de Pandora de los 40, recuerden nuestras redes sociales, @DJTobyFM, @elchancho414, @los 40 Colombia. Esto se emite desde Bogotá para las zonas base que son Villavicencio, Cali y Medellín, pero obviamente cualquier parte del mundo por el internet y luego en nuestra zona de podcasting cuando el programa acaba, ¿no? Domingos de 8 a 10. Y como comentábamos al principio del programa, chévere tener una voz que siempre fue una voz del oyente. Es decir, Toby comentaba al principio del programa cómo él dijo, ay, ojalá mi sueño sea tener un programa paranormal y no sé qué. Y el mío también igual. Ay, cuando yo sea grande. Pues todos arrancamos así. A lo mejor nunca hacemos la transición de ese sueño, sino que seguimos siendo oyentes por lo que sea, porque nos da pereza o porque uno dice, no, pues no voy a ser comunicador social, sino yo soy ingeniero, entonces pues no me da tiempo. Pero uno siempre tiene ese sueño y por eso nuestro invitado de hoy es bacano porque es la fusión de las dos cosas, que logra su sueño a través de las redes sociales de poder ser como una especie de youtuber y que siempre fue oyente de programas paranormales. Yo sé que todos en Latinoamérica lo conocen, no es una exageración porque ha tenido entrevistas con muchos referentes del mundo paranormal como oyente, como fan. El gran Leonardo, más conocido como el Desconectado, con las buenas noches, Desconectado, ¿sí lo presenté bien o no? Sí, claro, Chanchito, ¿cómo estás? Feliz noche. Bien, bien, Leo. Bueno, le presento a Toby. Toby, vea lo que le decía, un oyente que se la ha pasado todos estos 20 años grabando programas. ¿Usted qué opina de eso? No, la verdad es que compartimos las mismas como experiencias los tres, yo creo, de crecer con programas paranormales, luego investigarlos, luego hacerlos y es toda una locura poder compartir como esa misma casualidad, diría yo, Chancho, ¿no? Sí, muy bacano. El Desconectado, yo sé que todos lo conocen, de emisoras de Bogotá, emisoras internacionales, en México, en Perú, ya dicen, ay, el Desconectado, ay, ya grabó un programa de nosotros. Pues el Desconectado, para el que igual no lo conozca, ¿usted cuánto tiempo lleva grabando programas paranormales y ya pues utilizándolos como para que usted también hacer nuevo contenido en sus redes sociales, Leo? Hombre, ¿se acuerda cuando estaban los casetes? Claro. Ah, bueno, yo estoy de esa época. ¿Y por qué? ¿Por qué lo paranormal y no programas de fútbol o otras cosas? Pues a mí el gusto por lo paranormal me empezó porque, a ver, un resumen rápido de cómo empezó este cuento. Yo vengo de un barrio que hizo su transición de, digamos, zona rural a ciudad. En aquel entonces había una señora que era la matrona, por así decirlo, del lugar, y ella empezó todas las noches nos reunía a los niños del barrio, de las casitas, alrededor de una fogata a contarnos historias. Y pues era una fascinación de nosotros ir a reunir con esa señora, a escuchar relatos de ahí mismo, de cómo había sido en el pasado y espantos y todo eso. Y fue pasando el tiempo hasta que llegó el momento en que esta señora partió de este mundo y terminaron las historias. Y pues ahí empezó mi inquietud. Oiga, si se va esta señora, no volvemos a escuchar más historias. Así va a pasar con todas las demás personas que conocen relatos paranormales y que no va a quedar evidencia de eso, porque se va a perder con el tiempo. ¿Qué tal si encontramos una forma de empezar a guardar esa información? Y así fue como yo empecé primero escribiendo los relatos y después fue que empecé con una grabadora. De ahí que incluyera el tema de los casetes. No, brutal. Y bueno, ¿en qué momento usted ya dice, independientemente si es o no monetizable, decir, bueno, ahora lo vamos a organizar para YouTube, para una página, para un servidor propio? ¿En qué momento usted dice, esto ya se me salió de las manos? Porque es que ya no era solamente grabaciones de un programa, sino de muchísimos programas en Latinoamérica, Leo. Efectivamente. Con el pasar de los años fui conociendo muchos más programas. Insomnia Paranormal, que fue con el que se dio a conocer usted y Héctor, fue el primer programa que escuché de temática paranormal aquí en Colombia. En alguna ocasión me comentaron que hubo uno en los años 70, pero pues yo ni siquiera había nacido. Para mí el primero siempre será Insomnia. Pero entonces, en mi afán de poder conseguir más historias, fue que empecé a preguntar por medio de las redes, la primitiva red de internet que había en aquel entonces, en dónde más se podían conseguir historias. Y ahí fue cuando me empecé a enterar de que en muchos otros lugares de Latinoamérica habían programas similares a Insomnia. Y pues empezó mi búsqueda. Fue preguntando qué era el programa, a qué horas, en qué emisora, y empezar a buscar personas del lugar que me ayudaran a grabarlos y luego buscar los medios para poder empezar a conectarme de forma remota por internet. Entonces ya empecé con otra parte que fue las grabaciones por internet. Y mi idea de todo esto, como les decía, era guardar la información para poderla compartir con las generaciones venideras. Fue ahí cuando llegó YouTube y empezó a ofrecer esa posibilidad
de compartir los audios para el resto del mundo, pero pues tenía limitantes. Si no estoy mal, al principio YouTube solo permitía segmentos de a 10 minutos, algo así. Entonces había que empezar a cortar los programas y hacer, digamos, un programa, una hora, eran 6 pedazos de a 10 minutos. Y así poco a poco fui a empezar a editar todo ese material, también de forma arcaica, cuando eso no existía ni siquiera en la Adobe Audition, que es el que utilizamos comúnmente para editar audio, no existía eso. Entonces fue un proceso que poco a poco con el transcurso de los años fui mejorando. Uy, como se dará cuenta, yo creo que él ya pasó ese umbral de que uno es fanático como a ultra fanático, porque usted imaginará todo el trabajo que eso implica y todo el material que este man debe tener en su casa, ¿o no? Además, porque uno tiene que tener mucho cuidado, porque como dice él, yo grababa con el tema de los cassettes, con el tiempo se vuelve delicado el tema de la cinta, que el tema de que puede llegarle un hongo. ¿Cómo ha sido el tema del cuidado o cómo fue en ese momento? Porque yo me imagino que ya muchos de los testimonios, de las historias, de los entrevistados, ya tiene que tener algo digitalizado, me imagino yo. Sí, claro. Todo este material que empecé a grabar en casetes, recuerde que antes habían casetes de larga duración y el promedio era de 30 minutos por lado o de 45 minutos, no estoy mal. Bueno, entonces tenés que estar pendiente para hacer el corte en propagandas y poder voltear el cassette o cambiarlo por otro cassette para continuar la grabación. Tenía que mantener el orden de los cassettes pues para saber con cuál empezaba, y empecé a hacer un sistema en el que por medio de un cable estéreo lo conectaba a la computadora y ahí empecé a pasar información. La calidad no era muy buena, pero esos fueron los primeros sistemas que encontré para digitalizar esos cassettes. Igual más adelante ya terminé encontrando un sistema en el que ya podía pasarlo con mayor fidelidad de audio, y las grabaciones que tengo todavía ya están en ese formato. Una calidad mejor a la del principio, pero que sigue conservando ese sonidito de antaño, que era ese ruidito que había cuando estaban los cassettes. Y como le digo, bueno, entonces él con el tiempo se va conectando con todos los hosts de los programas y demás. Entonces, por ejemplo, no sé, alguna anécdota con algún muchacho de México. Yo no sé si usted se habla con ese señor Choi del Perú. ¿Ellos qué te dicen, Leo? Sí, Anthony Choi es del Perú, efectivamente. También conocí muchos locutores. Resulta que en Latinoamérica, el país en donde hay más programas relacionados con temática paranormal es México. Entonces, la gran mayoría de programas que terminé conocieron fueron de ese país, y con ello contacté con los locutores. Y obviamente para que te dieran permisos, para que pudieras trabajar normal, ¿no? Sí, pues yo pedí el permiso para poder compartir ese material en YouTube. Al principio, pues sí, digamos, podía grabarlo para mí mismo, pero para poder compartir los programas tenía que tener un permiso de ellos, el permiso de radiodifusión. Entonces, ya nos vamos metiendo en materia. Ya sabemos que bueno, tiene como 4 canales, pero actualmente sigue existiendo el Desconectado como tal, ¿no? Sí, el Desconectado sigue activo, aunque hace varios meses no subo contenido, pero pues en algún momento voy a retomarlo con esas grabaciones que justamente conservo. Ok, listo. Entonces, él ha hecho todo posible, o sea, él mismo ha hecho sus propios videos, él ha sido host de sus videos, otros simplemente son recopilaciones de los programas, otros son transmisiones en vivo de esos programas. No, dicho, es un mix de muchas cosas, pero lo importante es que este señor es como la biblioteca de Alejandría del tema paranormal, y por eso al Desconectado no hay que perderle pista porque tiene demasiado material. Pero ya entrando ahora sí en materia, de lo que nos interesa es eso, el terror. Y empecemos por Perú. ¿Qué le gusta de las historias del Perú? ¿Qué le gusta de esos programas? ¿Qué cuentan de raro? ¿Qué lo asusta, Leo? Bueno, en el Perú hay algunos relatos en donde hablan sobre todo de la selva amazónica, y hay diferentes espantos que están en esa área. Por ejemplo, no recuerdo el nombre, se me escapa el nombre. Es una especie de serpiente gigante que recorre toda la selva amazónica. ¿Y eso ataca, come personas o qué? Pues es tan inmensa que puede devorar, digamos, animales grandes completos o zonas habitadas. ¿Qué tal son los peruanos para el tema de los ovnis, o eso es más como colombiano? De hecho, el programa de Anthony Choi está enfocado más en el área ufológica que en el área paranormal. Sí hay relatos de esta índole, pero se enfoca más en el tema de los ovnis. ¿Y qué sorprendente hay como de esos relatos? ¿Cuál recuerda? Me acuerdo que usted una vez contó algo como de una luz verde, algo así. Bueno, pues relatos de temática de ovnis he escuchado muchísimos. Recuerdo uno en donde fue muy particular. No era una luz verde, era naranjada. Resulta que una señora era una especie de campesina, y cuenta un evento que le pasó de pequeña. Ella dice que estaba arando el campo, pero era muy
muy niña, y que de un momento a otro aparecieron unas personas muy altas, de tez clara, y que la llevaron a un lugar que era muy brillante. Y luego de ese lugar aparecieron en otro donde todo era anaranjado. Y pues poco a poco va hablando sobre ese lugar, que todo era naranja. Ese es un relato que a mí, cuando lo escuché, me causó mucha curiosidad, porque está hablando de como si lo hubieran llevado efectivamente, pero a otro mundo, a un lugar donde todo es naranjado. ¿Cómo la ve Toby, hombre? Yo me emociono mucho porque me acuerdo del pequeño Toby, el que hasta ahora está haciendo sus primeras pruebas. ¿Cómo la ve? Bueno, esto también es un mensaje para todos los oyentes que de pronto les llama también mucho la atención el tema de lo paranormal. También se dicen como que ¿será que sí me preparo? ¿Será que sí puedo investigar? Pues obviamente así empezamos todos, aprendiendo, investigando, y pues si ustedes como nosotros de gomosos para el tema paranormal, pues aquí tiene una persona que ha recolectado demasiadas historias, demasiados testimonios, y en base al comentario Chancho, yo quiero preguntarle a él qué ha sido lo más impactante que te han contado, que vos no te quedaste con la duda y que fuera eso lo trataste de investigar, o que simplemente con el relato usted dijo, no, esto no puede ser cierto. Bueno, podría remitirme a una experiencia que me pasó a mí y está relacionado con este fenómeno de que cuando alguien muere se termina despidiendo. Es una historia que ya he contado un par de veces, pero pues para a grandes rasgos resumirla, en cierta ocasión yo me encontraba realizando labores en horas de la madrugada y tomé una pausa activa a las 3 de la mañana. Me asomé por la ventana que da hacia la calle y vi pasar una persona que usualmente veía por la calle, porque se trataba de una de estas personas que deambulan por ahí con el vicio o en la basura, todas esas. Un habitante. Exacto, un habitante de calle, pero era del mismo barrio. Entonces, siempre se veía por ahí y no, digamos, no me despertó ningún miedo o algo así. Y pues hasta ahí fue normal. Resulta que al otro día me enteré que esta persona que yo vi en realidad no estaba ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que esa persona días antes se había trepado en un árbol y la rama que lo sostenía se dio por el peso, cayó de cabeza y fue llevado a la clínica en donde estuvo agonizando, y él murió en esa noche. Al otro día, cuando yo me desperté, estaba la noticia de que había muerto tal persona, que llevaba varios días en el hospital, etcétera. Resultó ser la misma que yo vi en la madrugada. Entonces es algo muy muy curioso. Yo vi a esa persona como alguien normal, no lo vi flotando. No lo vi que no proyectara sombra. Si proyectaba sombra, lo vi de carne y hueso. Incluso esa persona se despidió de mí. O sea, sí sentí que el ambiente se tornó extraño cuando yo vi a esa persona, cuando interactuamos. De hecho, hubo un momento en donde él antes de despedirse de mí, hizo un gesto que me marcó mucho, y es que se quedó mirándome, luego se abrazó se agarró los brazos, hizo un gesto que uno hace cuando tiene frío, y ahí se paró y se fue. Entonces, al enterarme el otro día de que esta persona había fallecido y que lo que yo vi ahí fue un fantasma, empezaron muchas dudas en mí. ¿Cómo es el tema de cuando alguien fallece? ¿Por qué aparece este fenómeno de que se despiden? ¿Por qué esa persona se despidió de mí? Si pues yo con él no tenía ningún trato, absolutamente nada. Y pues es muy extraño, y en especial esta cuestión de que el aspecto es el mismo de una persona viva. ¿Por qué se manifestó este evento paranormal ante mis ojos? No tengo explicación, y es algo que en realidad me gustaría encontrar una respuesta, digamos, más lógica, más científica. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Brutal. Nos está contando Leo. Recuerden participar, numerar la caja de Pandora a los 40, que él pensaba que era un habitante de calle, y no, era un fantasma, porque él ya había muerto en horas de la tarde, y lo que se estaba manifestando pues era un espectro, pero lo curioso era que no levitaba ni nada de esto, sino que parecía una persona sólida. Continuemos con este recorrido latinoamericano, porque dice Leo que lo que más lo ha impactado, o más que lo impactado, que se ha dado cuenta que donde más consumen estas cuestiones es en México. Yo incluso le vi muchas entrevistas con varios locutores. Hay un señor que se pone una máscara, si no estoy mal, no recuerdo el nombre. De esas experiencias con los mexicanos, o de historias mexicanas, que tenemos para contar, Leo. Bueno, una historia mexicana. Recuerdo una en donde está ubicado en la época de las guerras cristeras. No sé si conozcas este evento. ¿Cómo es eso? Bueno, las guerras cristeras fue un evento que ocurrió en México, en donde a grandes rasgos querían sacar a la religión católica del poder. Entonces, el gobernante de aquel entonces quería excluir a la iglesia de la parte la parte ejecutiva, y pues los de la iglesia no querían ceder ese poder. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a convencer a los creyentes de que las acciones que estaba haciendo el gobernante de turno iban en contra de Dios. Por lo tanto, los creyentes tenían que hacer algo en contra del que estaba mandando. Entonces ahí empezaron las guerras cristeras.
Básicamente fue la iglesia mandando a los creyentes a que se pelearan contra el gobierno porque no querían que los sacaran del poder. Y es un evento muy parecido a lo que ocurrió aquí entre liberales y conservadores, que pues por cualquier cosa se mataban y sin razón alguna, simplemente por la diferencia de un color. Allá fue por la diferencia de esta cuestión de la iglesia. Pues bueno, el relato que quiero contar hablaba de un sacerdote, estaba en un pueblo y llegar de una persona súper afanada a donde el sacerdote a decirle que por favor lo acompañara a cierto lugar para darle los santos óleos a alguien que estaba falleciendo, que estaba agonizando. Y pues como es un deber del sacerdote, pues tenía que hacer. El sacerdote terminó acompañando a esta persona y en el recorrido se dio cuenta que la persona llegó con un aspecto, iba sobre un caballo, pero luego ese aspecto iba cambiando a medida que iban avanzando. Él iba detrás de esta persona que le iba dirigiendo al supuesto lugar donde estaba ese otro agonizando y se dio cuenta que estaba como extraño el ambiente y que empezó como a cambiar. Pero entonces el sacerdote recordó que si se regresaba podrían atacarlo por el tema que había en ese entonces, que estaba caliente. Él cometió el error de irse solo. Entonces entró con el miedo y ¿qué hacía? ¿Se devuelve o sigue? Pero pues por cumplir su deber, entonces decidió seguir a pesar de lo extraño que estaba sintiendo. Llegó un punto en donde salieron del perímetro del pueblo y ya se empezó a asustar más. Entonces empezó a creer que esta persona le iba a atacar, que le iba a matar, que le iba a hacer algo. Y se detuvo un momento, no quiso avanzar más. El caballo también se detuvo y en ese momento la persona que iba enfrente en el caballo volteó a preguntarle al padre qué es lo que está pasando, por qué no quiere avanzar. Y el padre no pudo emitir palabra cuando de repente el que estaba enfrente cambió a una calavera. Imagínate una calavera sobre un caballo y empieza a decirle: padre, en realidad la persona que está muriendo ya murió y soy yo. Necesito que me brinde sus santos óleos porque estoy penando y necesito irme de este mundo. El sacerdote, como pudo, sobre el caballo, frente a ese espanto, hizo una cruz en el aire, una breve oración y cayó desmayado. Al otro día fue encontrado por las personas que estaban preocupadas por qué pasó con el sacerdote. Y pues ese es un relato que es muy extraño, o sea, un espanto que se le presentó a alguien y necesitaba como una bendición para poder partir de este mundo. Y ocurrió justamente en la época cristera en México. Brutal. Yo creo que ustedes allá en sus casas imaginen eso, lo que se pintó, porque realmente la radio es el teatro de la mente, lo que pintó para ustedes, Leo, con ese sujeto, esa calavera en un caballo, con el padre, el ambiente, la niebla, el frío, o bueno, el calor, como sea. Imagínenlo ustedes, es realmente la gracia de estos relatos, la gracia de la verdadera radio que nos enamoró a nosotros tres y que estamos en esta posición contando estos relatos con un oyente más, pero también con un productor de estos eventos más, porque Leonardo tiene mucho de estos elementos guardados en un computador. Realmente es muy emocionante, Toby, lo que nos está contando Leonardo. Cuando uno siente que las personas como que tienen tanta propiedad de contar las historias o que de primera mano lo conocieron, uno como que se transporta y se mete de lleno en la película, Chancho. Sí, claro. No, y además, exacto, cuando uno tiene contacto con todos esos locutores o con todos esos programas y uno vuelve y repasa la historia, pues obviamente la puede contar mucho mejor. Eso sucede también con los chistes. A veces la gente dice, pero ¿y por qué si contamos el mismo chiste? ¿Por qué con uno se rieron y con otro no? Pues esa es la gracia. Y si Leonardo obviamente lleva todo este tiempo recopilando esa información, pues obviamente tiene mucho material. Hablamos de México y Perú. ¿Hay algún otro país? O no sé, incluso Estados Unidos, o qué sé yo, Costa Rica, o son solamente esos dos países de los que tiene experiencia, Leo? Bueno, tengo grabaciones también de Argentina, también grabaciones de Panamá, ¿de qué otro país? ¿España hay? Sí hay, pero no son programas que suelo consultar mucho. Es diferente los programas españoles a los de aquí Latinoamérica. Son relatos muy diferentes. No me siento a gusto con ese tipo de relatos. No es que sean malos, pero digamos el ambiente cuando lo describen es muy diferente al de acá, entonces uno como que no se ubica precisamente por lo de la imaginación. Uno con un relato local como que se va imaginando más las cosas. A veces las cosas que señalan en relatos de programas de España no sé, queda uno como perdido. Es mi impresión, ¿no? Es mi punto de vista con respecto a esos programas. No, pero está perfecto porque es lo que acabamos de decir, es como los chistes. Podemos contar la misma historia del chupacabras, seguramente nos va a quedar mejor a nosotros los colombianos que a un español. De pronto es más investigativo, de pronto hay menos participación
participación del oyente. Pero ya que usted menciona Argentina, también igual que Colombia hay mucha historia de tachero, de taxistas, ¿cierto? Sí. Y de transportadores, hay también de agricultores. ¿Qué cosita habría como para contar de los argentinos? Creo que era una emisora que se llamaba Pop, si no estoy mal. Ese señor era muy bueno. Incluso tenía creo que el mismo eslogan, que nunca estamos solos, si no estoy mal, o estoy errado, Leo. Bueno, el locutor al que usted se refiere se llama Héctor Rossi. Efectivamente, hay muchos relatos, bueno, hablando de Argentina, comentan sobre un cementerio que es muy popular allá, el cementerio de la Recoleta. Y con respecto a relatos de taxistas, en realidad son muy parecidos en toda Latinoamérica. Está el relato tipo cliché en donde un taxista que lleva a una persona y de repente la deja en el lugar, esta persona queda por pagarle algo y el taxista queda ahí esperando y luego cuando entra donde está supuestamente la persona, en realidad la persona que está allá le dice que a quien llevó en realidad está muerta. Eso es un relato, es un formato, digamos, ya tipo cliché porque se repiten las historias con ese mismo formato. También es muy curioso porque se presenta este fenómeno de los taxistas, porque a ellos. A mí hay uno, yo no sé si usted lo tenga presente, pero de todos esos de Rossi, hubo una vez un tachero, o bueno, un taxista, porque además por lo original, porque estaba uno esperando, llevó el muerto al cementerio y no estaba muerto, que eso es lo que usted dice que es el cliché. No, un tipo que fue a hacer una carrera y resulta que llega al sitio donde está obviamente transportando a alguien, el que sea una niña, un niño, lo que sea. Esta persona desaparece, pero cuando llega a la puerta, el giro del guión no es que el tipo esté muerto o que esté vivo, sino que ha pasado un día. Es decir, es como si el tipo cogiera la carrera un lunes y llega a la casa del tipo que tiene que llevar. Voltea a mirar, ya no está. Y es martes. No sé si usted ha escuchado esa historia en Argentina. Yo la conocí en Argentina, Leo. Sí, esa historia sí la he escuchado, pero la escuché fue en otra parte, en México. Pero ya que mencionas esto de taxistas, me acordaste de una historia que ocurrió aquí en Bucaramanga. Es verídica y tiene que ver precisamente con taxistas. Aquí hay un cementerio llamado el Cementerio de las Colinas, queda ubicado frente a una universidad llamada la UDES. Para llegar a ese cementerio hay que recorrer bastante, más o menos subiendo, entonces queda un poquito alejado. Ese cementerio se caracteriza por no tener las típicas bóvedas en donde van metiendo a los fallecidos, sino que el entierro lo realizan es bajo tierra, sepulturas. Por lo tanto, es un camposanto que es inmenso, tiene zonas verdes, tiene monumentos, tiene arte, carreteras, o sea, es muy típico cementerio estadounidense, para que se hagan una idea. Bueno, resulta que un taxista llevó a una señora a ese lugar muy temprano en la mañana. Esa señora era alguien que trabajaba ahí mismo en el cementerio, una relacionada con el área administrativa o del aseo, algo así. Entonces él tuvo acceso al cementerio para dejarla en su lugar de trabajo y el taxista cuenta que cuando hizo la curva para salir, de repente alguien empezó a hacerle señas de atrás. Él lo vio por el espejo retrovisor. Me pareció curioso que la persona que le estaba señalando estaba en un arbusto de la zona en donde están las lápidas y que esa persona era como una abuelita agachadita, encorvada, pero que iba acompañada de una persona vestida elegante, bastante alta, pero con un ambiente como extraño. Pero pues bueno, era una carrera y aprovechando que le llegó ahí, los dejó subir. Entonces le pregunté a estas personas que para dónde iba. La persona alta no contestó. La única persona que hablaba era la abuelita. Y él se dio cuenta que llevaba a la persona alta agarrada de la mano, pero como para que no se le soltara, lo llevaba agarrado duro. Esa señora le dijo que por favor lo llevara al centro de la ciudad. Del cementerio de las Colinas al centro de la ciudad son unos 6 kilómetros, digámoslo. Y en aquel entonces el centro de la ciudad permitía el tránsito vehicular por la carrera 15, que es la carrera principal que atraviesa la zona centro. Actualmente ya no está ese permiso por el Metrolínea, pero bueno, en aquel entonces estaba. El taxista, bueno, lo llevó a ese lugar y en el taxi empezó a notar que empezó a oler como a flores. Hizo entablar conversación con esa señora, pero la señora no le respondía nada. Entonces él empezó como a sentirse extraño. No, necesito dejar rápido a estas personas porque me estoy sintiendo raro. Y avanzó lo más que pudo hasta el centro de la ciudad. Cuando ya iba a llegar al lugar, se dio cuenta que el taxi iba vacío. ¿Qué pasó? Se bajó rápido el taxi, miró a todo alrededor a ver si es que estas personas en algún semipadre se le habían bajado y estaban corriendo para no pagarle el pasaje, pero no, desaparecieron. Entonces el tipo quedó extrañado y se regresó ese mismo día al cementerio
a hablar con la muchacha que había llevado en la mañana. Le preguntó cuando llegó y le preguntó sobre que mire que cuando le iba saliendo en el taxi, alguien le hizo la parada, se le subió, llega esa señora, le dice, eso es imposible porque el cementerio está cerrado a estas horas, no hay nadie más y aparte de eso usted salió solo. Brutal. Oiga, qué buena historia. Creo que la pasamos muy bien. Todos estos relatos, hombre, Leonardo tiene las puertas abiertas para contarnos todo ese material. Toby, creo que pasamos muy bien con Leo y con sus experiencias y sus historias. ¿Cómo la vio? Chancho, la verdad es que más que sorprendido, pero antes de que se vaya, yo sí quiero preguntarle a nuestro invitado que nos diga el top 5, ¿por qué no?, de los países donde él cree que se presentan más actividades paranormales. ¿Cuál sería el top 5, Leo? Siendo el uno el más paranormal, obviamente. Pues bueno, diría que en México porque la gran cantidad de programas que conozco de paranormales son en México y para que haya tantas llamadas telefónicas de personas contando gran cantidad de historias y todas diferentes es porque allá debe ocurrir mucho fenómeno paranormal. ¿Y nosotros en qué puesto estaríamos en el top 5? Bueno, yo diría que en el segundo puesto, seguido de México, justamente la gran cantidad de historias que conozco o que he escuchado son de aquí de Colombia. Y ya el resto me imagino que serían las que hemos mencionado. España de último. Efectivamente. España es España. último, España, que los oyentes no opinan. Efectivamente, en España es más tipo investigativo, es como documentalistas, pero no es tanto así. O sea, yo lo que siento con los programas de España es que no hay como una complicidad entre el locutor y el oyente, sino que es más autoritario. Digamos, el locutor le dice, bueno, cuente lo suyo y ya, siguiente. O sea, ni siquiera le prestan atención a la historia. Bueno, mire, los oyentes precisamente se están dando cuenta que esto también puede ser como una especie de call center, como un programa de servicio al cliente. Leo, de verdad que muy complacidos. Regálenos sus redes sociales, su canal. Yo sé que lo tiene abandonado, pero igual para que lo sigan en Twitter y demás. Bueno, en YouTube el canal sigue siendo El Desconectado, tal cual. En Twitter, que ahora es X, es El Desconectado, pero la A la cambié por un 4. Eso también tiene su historia, el Chancho ya la sabe, sí, porque es un 4 en vez de una A. Y ya, la otra red a la que le he estado dando movimiento últimamente es la de Instagram, aunque no tanto con temática paranormal, sino cosas más bien del diario vivir, de cosas que como ocurren. Viene a ser Soy El Desconectado en Instagram. Listo, entonces ya saben, El Desconectado en YouTube, Desconectado con un 4 en X y Soy El Desconectado en Instagram. Leito, hombre, muchísimas gracias y por acá las puertas quedan abiertas. Bueno. Hombre, Chanchito, cada vez que podamos, seguimos aquí compartiendo relatos. Feliz noche a todos y muchas gracias. Toby, la sacamos del estadio, ¿no? Sí, total, esperamos que no sea la primera vez ni la última que lo tengamos, que por qué no, cuando ya empecemos a tener nuestros invitados en los en vivos, que sea uno de los que sumía esta iniciativa, Chancho. Sí, señor, recuerde que ahora va a haber doble sorpresa, es decir, por partida doble en la semana, domingos y martes con los especiales de YouTube. Esto es La Caja de Pandora de los 40.